La resurrección de Jesús es históricamente cierta, pero además es eternamente significativa y tan importante para el cristianismo. Sobre el evento de la resurrección reposa el cristianismo, pero además Jesús en la cruz y en su resurrección derrota el poder de la muerte y asegura nuestra futura resurrección. Este tema de hoy es un tema importante, vital, lo consideramos sumamente vital para nosotros como hijos de Dios. Te invito a no perderte este mensaje. Es nuestro mensaje número 65 de la serie El Hijo del Hombre en Acción del Evangelio de Marcos. El título, La tumba quedó vacía. Y ya hemos arribado al último capítulo del Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, estaremos en los primeros 8 versículos y en la próxima transmisión, nuestra próxima enseñanza, estaremos dando cierre a esta gran y emocionante y edificante serie en el Evangelio según San Marcos. Soy el pastor Jonathan Labrador y esta es la comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, en mi querido país Venezuela. Tengamos una palabra de oración antes de la exposición de las Sagradas Escrituras. Amado Dios, como siempre nos disponemos a escuchar tu palabra, yo mismo a exponerla. Te pido que pueda yo ser fiel al exponer tus Escrituras, que mi corazón sea sensible y que tú hables a través de mí a cada uno, incluso a mi propia vida. Enséñanos la interpretación correcta de tu palabra. Hay una sola interpretación en tu palabra y hay aplicaciones para nuestra vida. Te pido que por tu Espíritu permanezcamos sensibles, nuestros sentidos dispuestos a recibir de tu palabra, a ser corregidos, a ser exhortados, animados, que haya y crezca gozo, y que crezca el gozo y el contentamiento en nuestra vida, la esperanza y la confianza porque hemos creído en un Dios vivo y en Jesús que ha resucitado y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, del cual esperamos su manifestación gloriosa definitiva al final de los tiempos, su segunda venida. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de poder escuchar las Sagradas Escrituras. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quisiera tener unas palabras de introducción y es que la mayoría de las personas creen en algo. La mayoría de las personas abrazan una religión o una creencia, tienen un basamento en una fe y a la vez consideran que están en la verdad. Cada quien, el cristiano cree que tiene la verdad y dentro de la rama del cristianismo, cada una de las manifestaciones cada una de las denominaciones, creemos que tenemos la verdad, que somos dueños de la verdad. La verdad está en la palabra. Pero cada uno de nosotros, o por lo menos la religión del cristianismo, considera que tiene la verdad. El mahometanismo, los mahometanos creen que tienen la verdad. Los islámicos, los budistas creen que tienen la verdad. También los escépticos, aquellos ateos que cerrados a cualquier creencia, también consideran ellos que tienen la verdad. Cada uno considera que está en el camino y verdadero y correcto camino. Y siempre la pregunta entonces será, ¿por qué los cristianos, ya enfocándonos en los cristianos, porque voy a hablar de un evento que es clave, es cervical, es medular para el cristianismo? ¿Por qué los cristianos dicen conocer la verdad? ¿Por qué estamos tan convencidos de tener la verdad y de predicar la verdad y de haber sido transformados por la verdad? Y bueno, y ante esa pregunta que consideramos oportuna, pertinente, por demás inteligente, también hay una respuesta de la misma magnitud, de la misma altura, pertinente, apropiada, oportuna e inteligente, y es que con una sola palabra podemos resumirla y es la resurrección. Si lo pudiéramos decir en una frase,
la resurrección de Cristo. ¿Por qué la cristiandad o el cristianismo considera que está en el camino correcto y verdadero? Por el hecho cierto, ciertísimo, históricamente cierto, verificado y eternamente importante y totalmente pertinente, el evento de la resurrección de Cristo. Y es que la resurrección como tal separa el cristianismo del resto de las creencias, del resto de las religiones. Todos y cada uno de los representantes de cada una de las religiones está muerto. Cada uno de los representantes de las religiones, cualquiera que puedas pensar en este preciso momento, está bajo tierra, está en su tumba. La tumba de cada uno de esos representantes está ocupada. Pero nosotros los cristianos hemos creído en un hombre que murió pero a la vez resucitó, que había prometido su resurrección y asimismo cumplió su promesa al tercer día. La tumba de Jesús quedó vacía. Ese es el título entonces de esta enseñanza. La tumba quedó vacía. ¿Y por qué? Porque sin resurrección no hay cristianismo. Y vemos a Pablo en sus cartas afrontando serias oposiciones, entre las cuales se encontraba la duda que se mantenía a nivel general respecto al hecho de la resurrección, que no había resurrección. Y Pablo tiene que afrontarlo, y quiero llevarte, antes de la lectura que nos trae el día de hoy la enseñanza en Marcos 16 del 1 al 8, quiero llevarte a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 15, versículos 3-4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Yo les he hablado lo mismo que recibí. 2 puntos. ¿Qué cosa Pablo le has entregado a la iglesia, a los corintios? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, en primer lugar. Ese era el evangelio y ese fue el evangelio que Pablo había predicado desde el inicio, porque ese había sido el evangelio que había recibido rumbo a Damasco directamente del Señor Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no conforme a otro escrito, no, conforme a las Escrituras, verso 4, que fue sepultado en segundo lugar y que resucitó al tercer día. Ese era el evangelio que había predicado Pablo, conforme a las Escrituras, termina el verso 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo tiene que afrontar la seria oposición que se estaba presentando en los predios de la iglesia en Corinto con respecto al hecho de la duda que se sembraba alrededor de la resurrección de Cristo. Luego, más adelante, mismo capítulo de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ahora versos 12 al 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos, aquí está afrontando seriamente esta oposición a la resurrección cierta, con una pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si Cristo ha resucitado de entre los muertos, si Cristo, sí, entre ustedes hay personas que siguen vivas, que fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así Pablo, en esos términos, se había dirigido a esta comunidad. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si no hay resurrección, como algunos de ustedes lo manifiestan y lo sostienen y lo creen, entonces Cristo no resucitó. Y si es así, verso 14, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Mis amados, el cristianismo se construye o se derrumba con base o en base a la resurrección, al hecho ciertísimo y al evento cierto, fidedigno, irrefutable, histórico de la resurrección.
Sin resurrección no hay fe. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección no hay gozo en Cristo. Sin resurrección de los muertos no resucitó Cristo Jesús. Pablo tiene este argumento, y si la resurrección no se dio, entonces nosotros estamos esperando en vano. Si la resurrección no se dio, nosotros estamos esperando en Cristo para esta sola vida. Y como lo dice Pablo en sus mismas cartas, entonces somos los más dignos de miseria, de lástima y de conmiseración. Si tan solo tenemos fe para solo este lado de la eternidad, para vivir los días que estamos viviendo, y que el día que nos toque partir de este mundo, ese día se acaba todo, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Tenemos que cerrar la Santa María de cada una de nuestras iglesias, irnos a nuestras casas, tomar y beber y mañana moriremos. El mismo Pablo lo argumenta de esa manera. Sin embargo, tenemos un hecho cierto. El hecho de la resurrección es un hecho históricamente cierto y eternamente significativo para cada uno de nosotros. Y de eso estaremos hablando hoy. La lectura, Marcos 16, versos del 1 al 8. La resurrección. Habíamos hablado acerca de la muerte, el mensaje anterior acerca de la sepultura, y ahora cerramos con la resurrección. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, la otra María Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Empiezan las preocupaciones tempranas. Así somos nosotros. Verso 4. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Verso 5. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Verso 8. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Ese es el texto que estaremos abordando hoy. 8 versículos del Evangelio de Marcos, último capítulo, capítulo 16. Luego nuestra última enseñanza, nuestra siguiente y última enseñanza de esta serie estará de los versos 9 al 20. Es un texto especial, lo estaremos explicando en su momento. No vemos los acontecimientos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No están narrados, solamente Mateo narra algo y lo estaremos abordando el día de hoy. Algunos detalles en cuanto a un terremoto, un movimiento telúrico de ese día, un temblor que se dio en los predios de la tumba, en ese mismo lugar. Algo sobrenatural, pero el detalle explícito relacionado con la resurrección no la tenemos en los evangelios. Y no creemos, como tampoco lo hemos manifestado anteriormente, que el hecho de la sepultura y de la misma crucifixión y la muerte, algunos detalles que los evangelistas pasaron por alto, seguimos creyendo que ese no era el enfoque de los evangelistas. Ese no había sido el enfoque de ellos. Lo mismo sucedió, como le estoy diciendo, con la crucifixión, con su muerte. Hay detalles que los evangelistas pasaron por alto, pero a la hora de hacer una exégesis y de tratar de interpretar y llegar a una aplicación y conclusiones para nuestra vida diaria,
Son detalles que no tienen mayor importancia, pero los que están reflejados en las Escrituras sí, y por eso nos hemos dado a la tarea de, particularmente el Evangelio de Marcos, enseñarlo de manera serial, una serie, versículo a versículo, texto a texto, del principio hasta el fin. Recuerdo aquel Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hasta el día de hoy, prácticamente cerrando casi 2 años llevando esta serie. Ha sido un tiempo especial para nosotros como iglesia, individualmente. Entiendo también que para muchos de ustedes, porque nos han dado feedback de ello, ha sido de gran bendición. Vamos a tener 4 puntos sobre los que estaremos desarrollando la enseñanza. El primer punto es una devoción incondicional. La vemos en la vida de estas mujeres. Versículos del 1 al 3. Una devoción incondicional. Versos 4 y 5, una tumba abierta y vacía. Ese es el testimonio a gritos que nos deja las Sagradas Escrituras. Si hay un evento con el cual me quedo, si dicen, pastor, ¿con cuál evento se queda de todas las Sagradas Escrituras? Me quedo con la resurrección, porque sobre ella se cimienta mi fe. Sobre ella está basada mi fe. Mi fe está firme en la creencia de que hoy el líder máximo, supremo, el que está a la cabeza de la iglesia, que es Cristo, el que funda el movimiento del cristianismo y que es el movimiento que más crecimiento ha tenido vertiginosamente en todas las épocas, quien es Cristo Jesús, hoy está vivo. Su tumba quedó vacía. El tercer punto, una explicación gloriosa, versos 6 y 7, es el ángel que está allí, que se les anticipa a las mujeres para calmarlas, para explicar lo que está sucediendo, para traer calma, para traer paz a sus corazones, a sus espíritus. Y finalmente, una comprensible reacción de las mujeres. Verso 8. Ellas tienen unas reacciones al final que las entendemos hoy. Pues vayamos a esa primera sección del sermón. Versículos del 1 al 3, una devoción incondicional. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hay una preocupación en ellas antes de llegar al sepulcro. Recuerden que ellas habían visto a aquellos discípulos, unos discípulos extraños para ellas. Ellas estaban acostumbradas a seguir a Jesús. Ellas conocían el grupo de discípulos que habían estado 3 años con el Maestro, que lo habían seguido, quien Él les había hecho la invitación. Y ellos les habían seguido 3 años, mañana, tarde, noche, en todo momento habían estado con el Maestro. Hoy no están. Hoy para ellos todo se había acabado. Para los discípulos se había acabado todo absolutamente. Pudiéramos sacar de ese grupo al apóstol Juan, a Juan, el discípulo amado. Pero para el resto, toda esta historia de Jesús, el líder, el maestro, el rabí, se había terminado. Como quizás para muchos de ustedes. Cuando vienen momentos catastróficos, creemos que todo el mundo se nos viene abajo. Pero no, Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Hoy nosotros no podemos estar anclados en este lado de la eternidad, en el aquí y en el ahora. Nosotros necesitamos traspasar esta vida y ver mucho más allá del horizonte. Saber que hay una vida que nos espera después de esta. Esto es transitorio, este cuerpo es transitorio, esta vida es un tránsito, esta vida es un paréntesis en este tiempo. Esta vida se acabará
Todo esto se terminará, su palabra no pasará, todo lo demás sí. Por lo tanto, es importante este mensaje porque en el evento de la redención está basada nuestra fe. Y la redención, la resurrección dice que nosotros, después que partamos de este mundo, tendremos también resurrección de vida. Así que este tema es sumamente pertinente para cada uno de nosotros. Ellas también habían sido discípulos de Jesús. Ellas acompañaron a Jesús en su viaje ministerial, en su carrera ministerial. Y sabemos por Marcos que ellas se habían quedado fijamente viendo a aquellos 2 discípulos a la secreta, pero que fueron discípulos de verdad, comprometidos, arriesgados. José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres que aparecen al final de la historia, pero qué oportuno y qué pertinente e importante la salida o la aparición de estos 2 hombres en un momento importante donde las mujeres no van a poder hacer este trabajo, donde los discípulos no aparecen. Ellos 2 aparecen para retirar el cuerpo de Jesús. Ellas sabían dónde habían puesto el cuerpo del maestro, por lo tanto se retiran en la preparación del día de reposo, ya al final del día de comienzo del día de reposo, es decir, para nosotros el viernes, para ellos el día de la preparación. Recuerden que para el judío no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino que a partir del día de reposo hay un primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto día, séptimo día, que es el día de reposo. El día de reposo, el sexto día, es el día en el que ellos están como día de preparación. Por lo tanto, ahí están ellas, un día sábado de reposo completamente. No podemos imaginarnos el dolor, no podemos imaginarnos el dolor profundo que están sintiendo. Igualmente los discípulos, Pedro, ¿dónde estaría Pedro pasando esas horas amargas, aciagas, difíciles de Pedro, oscuras? No lo sabemos, pero sí puedo entender la preocupación de Pedro, la tristeza profunda. Incluso el ángel le dice, vayan y díganle a Pedro, por algo el Señor quiere reafirmar nuevamente a Pedro, pero tendremos tiempo para hablar de esto. Recordamos a aquella mujer en Marcos 14, si no me falla mi memoria, que trae un frasco con nardo puro, frasco de alabastro, que lo parte para ungir el cuerpo de Jesús, ¿se recuerdan? Pues estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, estas mujeres compran especias aromáticas para ungir el cuerpo del maestro, pero ellas no saben que el cuerpo de Jesús ya había sido ungido para la sepultura. Marcos 14:8, esta mujer que según Jesús su testimonio aún se recuerda al día de hoy, dice, ella ha hecho lo que ha podido. Esta mujer, en casa de Simón el fariseo, que está Jesús allí en una celebración, esta mujer que llega a los pies de Jesús y le unge desde la cabeza hasta los pies, Jesús dice de ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mis amados, Jesús está dando testimonio de que esta mujer ya se había anticipado para lo que le venía a Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús había sido ungido. Y viene José de Arimatea y viene Nicodemo. Nicodemo viene con aloe, con mirra. Allí la tienen y ahí embalsaman todo el cuerpo de Jesús y lo cubren con el lino que había comprado José de Arimatea y lo introducen en la tumba que José de Arimatea había preparado para sus familias cercanas al Gólgota. Es evidente que estas mujeres no estaban esperando a Cristo entonces, porque ellas van a ungir a Jesús. Es evidente que ellas no están esperando que Jesucristo resucite. De hecho, se habían olvidado porque Cristo les había dicho explícitamente que Él resucitaría al tercer día. Pero no tuvieron ningún reparo. No obstante, ellas no tenían eso en su mente, no lo recordaban, no lo tenían en el horizonte. Ellas no tienen ningún reparo en ir a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Y mientras todos habían abandonado a Jesús, eso
también Jesús lo había profetizado. Están ellas allí, a la puerta de la tumba de Jesús. Mis amados, eso es fidelidad. Eso es devoción incondicional. Sabiendo ellas que su esperanza se había marchado de este lado de la eternidad, yendo hacia el Padre, no teniendo en mente ella el hecho del evento de la resurrección, ellas van a ungir el cuerpo de Jesús el primer día de la semana. Eso es fidelidad. Y les digo, Dios recompensa la fidelidad que sus hijos tienen. De hecho, la recompensa para ellas fue que Dios las escoge para que ellas sean las testigos presenciales de primera mano de la resurrección de su Hijo. Ellas son las primeras personas que ven a Jesús resucitado. Versos 2 y 3. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando todo pareciera que allí quedó la historia porque encontraron una imposibilidad de una piedra, muchos pudieran predicar de acá la imposibilidad que encontramos en la vida, los problemas con los que nos encontramos, las conclusiones a priori que vemos, las piedras en el camino que solamente Dios los quita. Nosotros pudiéramos tomar este texto para predicar sobre las piedras, sobre los tropiezos en la vida que solamente Dios los puede quitar, el tamaño tan grande de las montañas, de los tropiezos. Muy bien, pudiéramos tomar este texto, pero nosotros queremos hacerle justicia correcta a este texto. Más allá de ver una imposibilidad de parte de ellas para mover la piedra, vemos una devoción que no tiene comparación. Ellas sabían muy bien del tamaño de esta piedra que tapaba la tumba. La conocían porque ellas habían visto dónde habían colocado el cuerpo del Maestro. Sin embargo, van. Y pudiéramos hablar de fe ante las oposiciones. Pudiéramos hablar de eso. Y también podemos hablar de lo peligroso que era identificarse como discípulo del Maestro. Fue peligroso para José de Arimatea, fue peligroso para Nicodemo. Los discípulos lo sabían, no están en todo este predio. Las mujeres sabían de lo peligroso que era identificarse como discípulo o seguidor de Cristo, sin embargo, están aquí. Y es el amor por Jesús que nos hace salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona segura, de nuestra balsa segura y abalanzarnos hacia aquella zona que es desconocida para nosotros, donde hay mucho riesgo, pero donde el Señor recompensará nuestra fidelidad. Ellas están hablando de eso, ellas nos hablan a diario de esto. Y la pregunta aquí siempre debe ser para nosotros: ¿por qué hago lo que yo hago? ¿Por qué hacemos para el Señor lo que hacemos? ¿Qué me mueve? ¿Qué movió a estas mujeres sabiendo el riesgo que estaban asumiendo, que ellas están corriendo? ¿Qué las movió? ¿Qué movió a José de Arimatea? ¿Qué movió a Nicodemo para asumir el riesgo que era identificarse como seguidor de Cristo Jesús? Es un deber hacerlo, es una obligación que tengo de predicar la palabra. Es que si no lo hago, no voy para el cielo. Es un apego al ministerio, es un apego a las cosas terrenales. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿A qué cosas o a quiénes estamos abrazando para responder esto? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Es un genuino y sincero amor por Jesús? Mi hermano, mi hermana, tú que nos ves o nos escuchas desde cualquier lugar, ¿qué es lo que te mueve a hacer lo que haces en la obra para Cristo Jesús? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Cuáles son tus motivadores externos? ¿Cuáles son esas cosas que hacen gritos, que te lanzan gritos a vox populi y que te mueven? ¿Cuáles son? Necesitamos darnos respuesta, porque al final la correcta motivación, lo que debería moverme a hacer cosas para el Señor, es un amor hacia Él. Es un genuino amor
que mueve mi corazón a hacer las cosas para y por el Maestro. Estas mujeres hicieron lo que hicieron sin saber que Jesús había resucitado. Ellas están allí sin saber que el Maestro había resucitado. Siempre pensaron que Él estaba dentro de la tumba muerto e iban a ungir su cuerpo. Esto es importante tenerlo en mente. Mi hermano, mi hermana, amigo, tú que nos ves o nos escuchas por cualquier medio, pidamos al Señor en oración cada día, mis hermanos, pidamos que el Señor coloque en nosotros un amor ferviente, un amor sincero, un amor entregado, un amor restiado, como decimos los venezolanos, sin reservas, un amor lleno de abnegación, un amor activo por Cristo Jesús y su obra. ¿Qué quedará para nosotros entonces? Si para ellas sus motivaciones eran un amor irrestricto, abnegado, incondicional hacia Cristo, y ellas no sabían que Cristo había resucitado, pensaban que estaba muerto. ¿Qué quedará para nosotros? ¿De qué tamaño es el amor nuestro hoy, teniendo la revelación de saber que Cristo está resucitado y vivo y que está al lado de nosotros y que hoy Cristo está a tu lado, te acompaña donde quiera que tú vas? Esa fue su promesa, pero vayamos un poco más allá. Si ellas salieron a ungir el cuerpo muerto de Jesús, quiero llevar tu pensamiento a otro nivel. Si ellas fueron a ungir, se prepararon, lo acordaron, si fueron a ungir el cuerpo muerto de Jesús, ¿cuánto más, mi hermano, nosotros estamos llamados hoy? Nosotros, aquellos que nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios, que amamos al Hijo de Dios, que amamos a Jesús. ¿Cuántos estamos llamados nosotros hoy a amar y a ungir el cuerpo de Cristo, que es su iglesia? ¿Cuántos hoy? Si ellas, si estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y María Salomé, si ellas iban a ungir y se prepararon, invirtieron un dinero para comprar las especias y fueron a ungir el cuerpo de Jesús en la tumba. Esa era su preocupación. ¿Quién nos removerá la piedra para estar allí con nuestro Maestro al tercer día? Ellos no tienen en mente el hecho de que Cristo ha resucitado. Si ellas tenían en su mente y fueron a ese motivo, porque amaban, fueron a esa causa, eso era lo que los movía. Ungir el cuerpo muerto, ¿qué queda para nosotros? ¿Cuánto más para nosotros, mis amados, que conocemos que Jesús está vivo? ¿Cuánto más para nosotros amar, pero además ungir el cuerpo de Cristo, que es su iglesia hoy? Amemos la iglesia del Señor. Amemos el cuerpo de Cristo. Amemos al cuerpo de Cristo tanto como lo amamos a Él. Ellas en el camino se dan cuenta que hay una gran piedra en la tumba. Y eso nos lleva al segundo punto del sermón. Una tumba abierta y vacía, versos 4 y 5. Una tumba abierta y vacía, 4 y 5, los versos del capítulo 16 de Marcos. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, ellas se aventuraron y entraron en el sepulcro. Dice Marco, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Mis amados, no dejemos pasar ningún detalle de este evangelio. Dice Marcos que ellas levantaron sus ojos. Es decir, ellas venían conversando entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra? Y cuando ellas caen en cuenta inadvertidamente, ¡oh, sorpresa para ellas! No puedo imaginar el impacto para ellas de ver la piedra que pasos atrás están pensando cómo se removería. ¡Oh, sorpresa! La piedra grande, según Marcos, ha sido removida. No olvidemos lo que el Sanedrín había dicho, y nos lo dice Mateo 27, en el paralelo del Evangelio según San Mateo.
El Sanedrín había acudido ante Pilato y eso había sido en día de reposo. En el propio día de reposo, el Sanedrín había acudido a donde Pilato para pedirle a Pilato y a su gente que se aseguraran de que la tumba y esa piedra no se pudiera mover, que la sellaran. Y el motivo de ellos es que ellos pensaban, como Cristo había dicho que resucitaría al tercer día, ellos quieren asegurarse que nadie se robe el cadáver de Cristo. Entonces, esos discípulos intemperantes de ese Señor, de ese Maestro, según van a robarse el cuerpo, Pilato, debes asegurarte que la piedra de esa tumba nadie la pueda mover, séllala y pon guardias alrededor. Así que esa tumba había sido sellada, esa tumba estaba asegurada, habían guardias allí custodiando la tumba. Mis amados, aquí no hay escapatoria. El evento de la resurrección es un evento, mi hermano, mi hermana, históricamente cierto. Sin embargo, hay algunos que se han dado la tarea de repetir años tras años un cuento que muchos se los han creído. Y ya vamos a hablar de eso. Con toda la piedra sellada y con toda la guardia de romanos allí, hermano, con todo eso nadie pudo detener la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es un evento históricamente cierto. Estas mujeres al llegar a la tumba no se encuentran con ningún guardia. Además la piedra ha sido removida y además la tumba está vacía. ¡Oh, sorpresa la que se llevaron estas mujeres! Además se topan con un joven. Los otros evangelios hablan también, nos hacen saber que es un ángel. Uno de los evangelios dice que son dos varones, vestidos con un ropaje blanco. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se dio? Y Mateo, como lo dije al inicio, nos da un abrebocas, capítulo 28. Este es el evangelio en paralelo del evento de la resurrección. Mateo 28, versos del 1 al 4. Pasado el día de reposo, es decir, el primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana, para nosotros domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto. Mira cómo Mateo ahora nos agrega algunos eventos. No podemos perder de vista estos detalles. No podemos pasarlos inadvertidamente. Y aquí se produjo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, por esto nos confirma que ese joven que estaba hablando con las Marías allí en la tumba, ellas entran, nos lo dice Marco, que es un joven. Por Mateo sabemos que es un ángel del Señor. Es un enviado especial del Señor. Y dice, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Mira el relato de Mateo, maravilloso. Y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Me imagino, mi hermano, o que ellos estaban allí putrefactos o estupefactos realmente. No putrefactos, sino estupefactos, inertes, muertos de miedo, temblando por este evento sobrenatural del terremoto y de la piedra siendo movida por el ángel del Señor. Y ahora estas mujeres están viendo estos ángeles. Ellas no vieron a más nadie. Quizás estos hombres se habían ido corriendo. No sabemos, muy probablemente porque después hay un relato de los guardias hablando con el Sanedrín. Estas mujeres lo saben, estas mujeres no saben lo que está sucediendo. Estas mujeres se están encontrando con este joven, andan buscando el cuerpo del maestro, no saben lo que está sucediendo. Por Lucas sabemos que ellas se quedaron perplejas, anonadadas, atónitas, Lucas 24:4. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, ellas se habían quedado sin palabras. Ellas habían ido a ungir a Jesús, se encuentran
que la piedra no está allí en la tumba de Jesús, había sido removida. El cuerpo de Jesús no está. Allí está un joven que le está esperando y que les está hablando. Ellas no saben. Juan 22 dice que María Magdalena había salido corriendo y le había dicho a Pedro que el cuerpo del maestro se lo habían llevado. Juan 22. O sea, lo que estamos tratando de ver es lo atónito, cómo ellas habían quedado. Ellas no habían ido a encontrarse con el cuerpo resucitado del maestro, sino iban a ungirle. Esa es su devoción. Y ahora se encuentran, en este segundo punto del sermón, se encuentran ahora con una tumba abierta y vacía. Ellas van hacia Pedro. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Ellas se quedan atónitas. Estas mujeres necesitan una explicación de lo que ha sucedido. No saben qué ha sucedido. Y eso, mis amados, ese fue el enviado del Señor. Precisamente a eso vino el ángel, a explicarles eso. Y esa va a ser nuestra siguiente sección. Pero antes, debemos responder una siguiente pregunta. ¿Por qué era necesario remover esa tumba, esa piedra de esa tumba? Si Jesús pudo haber salido de allí sin removerla. ¿Era necesario porque si no Jesús no salía? No, recuérdate que Jesucristo llega al aposento alto después de resucitado y no se dice por dónde entró, simplemente se les apareció a ellos allí, estando en el aposento alto, ellos reunidos, todos los discípulos del Maestro. Es decir, esto es algo asombroso, algo sobrenatural, misterioso. Pero si hay algo que podemos llegar a responder o aproximarnos es ¿por qué entonces era necesario? ¿Por qué era necesario remover esa tumba? Bueno, como lo dice Steven Lawson, así lo dice, esa tumba era necesario removerla para que toda la humanidad, esto es maravilloso este pensamiento de Steven Lawson, para que toda la humanidad pudiera entrar y pudiera percatarse que el cuerpo de Jesús no está allí. O sea, la única manera de poder creer este evento era estando dentro de la tumba. Y esa piedra de la tumba tenía que ser removida. Y así sucedió. Las mujeres dieron fe de eso, pero luego los discípulos, y esos discípulos enardecidos, luego en el libro de los Hechos vemos la primera predicación de Pedro. Más de 3,000 personas recibieron a Cristo Jesús en esa oportunidad. El avivamiento había comenzado. Más de 500 personas fueron testigos presenciales del Cristo resucitado y vivo. Uno de sus discípulos, Tomás, no lo creía. Tomás, mete tu dedo en mi mano y en mi costado y cree. Así somos nosotros hoy. Mis amados, no hubo una fraudulenta resurrección. No hubo algo tramado como lo hicieron ver los del Sanedrín. Mis amados, como lo dijo Jesús, el Padre me ama. Dejen el Evangelio según San Juan. El Padre me ama porque yo doy mi vida y la vuelvo a poner, la vuelvo a tomar. El Padre me ama porque yo pongo mi vida, pero la vuelvo a tomar. Jesús puso su vida en la cruz como sacrificio y olor fragante para que la ira del Padre fuera satisfecha, pero también el mismo Cristo el tercer día tomó su vida para nunca más entregarla. Fue suficiente el sacrificio de Cristo Jesús. Otra pregunta tan pertinente antes de pasar al siguiente punto. ¿Por qué el cristianismo progresa tanto hoy como lo seguimos viendo? ¿Por qué el cristianismo ha llevado tanta guerra, tanta oposición desde distintos flancos tan fuertes en el mundo entero? Y el cristianismo es el movimiento religioso que más crece vertiginosamente cada año, año tras año, década tras década, nación tras nación. Allí donde el evangelio está prohibido predicar es donde más crecimiento se está dando hoy. En Irán, en China, en Corea. Mis amados, en lugares en donde el evangelio está prohibido predicarse, estamos hablando de Corea del Norte, no Corea del Sur. En Cuba, un gran movimiento hoy, amigos cubanos, pastores, predicando monte adentro, predicando el evangelio libremente.
Gloria a Dios por eso. El Evangelio y el cristianismo es el movimiento religioso de mayor crecimiento. Entonces la pregunta, ¿por qué el cristianismo progresa tanto hoy? ¿Sabes por qué? Porque es el único movimiento religioso cuya base está sobre el hecho y el evento histórico ciertísimo de la resurrección de Cristo. La base del cristianismo es el evento de la resurrección. Nadie ha podido dar un argumento válido en contra de la resurrección. Pero esto es lo que nos dice Mateo sobre el informe de los guardias, pero además el soborno del Sanedrín. Y de aquí han salido los cuentos de camino para decir que la resurrección fue una estafa del cristianismo. Mateo capítulo 28, el paralelo de Marcos 16, versos 11 al 15. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad. Esos guardias, por eso digo que se quedaron estupefactos, inertes, pero a la vez quizás después de eso salieron corriendo. Algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Mis amados, aquí hay un soborno. Aquí está, diciendo, decid esto. Los del Sanedrín entregando dinero, como le dieron dinero a Judas, como vendieron y le pagaron a Judas ese soborno de 30 monedas de plata. Decid esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Ese cuento de camino es el cuento que hoy se sigue repitiendo como un loro en muchos sitios hoy. De que Jesucristo no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Verso 15. Verso 14 aún. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Todavía hay judío que cree que el cuerpo de Cristo fue hurtado o robado de la tumba y fueron los discípulos. Y toda esta trama de la resurrección es un hecho que no es cierto y hay una gran estafa detrás del cristianismo y el Nuevo Testamento es una estafa y es una gran mentira. Por eso no deben leer ni estudiar el Nuevo Testamento porque los cristianos son unos falsos mentirosos. Aquí está. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Pues sí, mis amados, tú que nos ves o nos escuchas, es más fácil creer en mentiras y en falacias hoy que creer la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Esto nos lleva a la tercera sección del sermón y es una explicación gloriosa. Es la explicación que le da el ángel a las mujeres. Versos 6-7. Pero él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, y ellas dentro. Sí, a él. Pues ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decía a los discípulos, y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Este ha sido uno de los anuncios más increíbles y maravillosos que se ha dado en toda la historia de la humanidad. No está aquí, ha resucitado, no está aquí. Este ha sido, mi hermano, el anuncio y la noticia más maravillosa. Miren el lugar donde lo habían colocado, ha resucitado. Ese grito debió haber retumbado en toda la tierra. Satanás y sus huestes de maldad debieron haber retrocedido kilómetros a la redonda al escuchar el anuncio del ángel cuando dijo, no está aquí el cuerpo de Jesús, ha resucitado y va delante de vosotros. Díganle a Pedro, díganle a sus discípulos, tal como él les dijo, lo veréis delante de ustedes. Mis amados, este ha sido el anuncio más espectacular que se ha dado en toda la historia. Si me quedo con un anuncio, con un breaking news, con un últimas noticias, ha sido este.
No está aquí, ha resucitado el crucificado. El Nazareno ha crucificado. Nuestro Señor Jesús ha resucitado. El que fue muerto y crucificado y sepultado ha resucitado eficazmente. Y hay algo curioso, mi amado, y es que el ángel le da una encomienda a estas mujeres, que vayan a decírselo a los discípulos, pero expresamente menciona al apóstol Pedro. ¿Por qué sería esto? Explícitamente, díganle a Pedro, ¿por qué sería esto? Mi amado, y lo he dicho repetidas veces, yo mismo en alguna de las enseñanzas anteriores he podido sentir, no puedo decir que es algo espiritual, pero quizás es algo de mi mente, de mi corazón. No sé cómo explicarlo, no sé cómo describirlo, pero yo mismo, en el momento en que estábamos enseñando acerca de la negación de Pedro, cuando Pedro, horas antes, había jurado al Maestro seguirle hasta la muerte, pero después negarle, eso tocó mi corazón porque es la misma postura que hoy alguno de nosotros puede tomar, de negar la fe, de negar el ser cristiano, de no querer más nada con el Maestro. Pero el Maestro quiere reafirmar los pies de Pedro. Yo no puedo imaginarme la tortura, la penumbra, la tiniebla, la depresión, el temor, el miedo, la lástima, la conmiseración que Pedro está viviendo dentro de sí, la tortura, la angustia. Algo nefasto debe estar viviendo Pedro en este momento. Sin embargo, habiendo negado al Maestro, el Señor quiere reafirmar sus pies nuevamente. En Cristo tenemos segundas oportunidades, mis hermanos. En el Señor Jesús nosotros tenemos segundas oportunidades. El Señor tenía que afirmar a su apóstol. ¿Por qué a Pedro? El Señor tiene que hacerle saber a Pedro que la vida en la tierra no había terminado con su muerte en la cruz. El Señor tiene que reafirmar a Pedro, a su apóstol, para ser la cabeza allí en el Pentecostés, para predicar ese sermón profundo que predicó el apóstol Pedro para traer a los pies del Maestro más de 3,000 personas. Pero además, usa el Maestro, usa Dios a mujeres como canales maravillosos. Cuando no eran personas con credibilidad en un juzgado, el testimonio de una mujer no era tenido como válido, no era importante, eran tenidas a menos. El Maestro las coloca en el primer lugar. Él les dice, vayan. Esto es importante. Esta encomienda que el ángel tiene para estas mujeres es sumamente importante y ellas tienen que ir a dar esa noticia. Cuando en el Evangelio, al final, el versículo que leímos, cuando dice que ellas no le dijeron nada a nadie, fue porque no le dijeron nada a nadie fuera del grupo de los discípulos. Ellos eran los primeros que tenían que saber que su maestro, el Rabí, había resucitado. Y esto nos lleva al último punto del sermón. Una comprensión de la reacción que ellas tuvieron, o una reacción comprensible de la reacción de estas mujeres. Verso 8, y estaremos cerrando este mensaje. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque hubo un gran temblor y espanto que se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando dice, lo acabo de decir hace unos segundos, porque cuando dice no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, no dijeron nada a nadie fuera del grupo de los discípulos, porque efectivamente ellas fueron y dijeron a los discípulos y a Pedro. Esta reacción en las mujeres era de esperarse. Ellas no estaban esperando un temblor, ellas no estaban esperando un ángel, ellas no estaban esperando no encontrar el cuerpo del Maestro. Pero leamos lo que nos dice la Escritura en Mateo 28:8. Mateo 28:8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, no pierdan los detalles, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Por eso les digo, cuando dicen no le dijeron nada a nadie,
es ninguna persona fuera del grupo de los discípulos, porque ellas fueron obedientes. Estas mujeres recibieron la encomienda del ángel del Señor y fueron a decirle a los discípulos, pero dice que fueron con temblor. Era de esperarse esta reacción. Es una reacción que podemos comprender en ellas. Una mezcla de emociones que están teniendo las mujeres en este momento: tristeza, desacierto, temblor, miedo, espanto, dice el Evangelio. Pero a la vez están experimentando gozo. Y eso es lo que debe experimentar este evento para ti y para mí hoy. Para ti, mi hermano, que nos estás viendo o que nos estás escuchando desde cualquier lugar. Este evento, la resurrección de Cristo, un evento históricamente cierto, pero eternamente significativo para los hijos de Dios, debe movernos hoy al gozo. No podemos imaginarnos todo esto junto en ese preciso momento, pero lo que sí puedo imaginar es lo que esto significa para ellas, pero a la vez para nosotros. La vida no ha terminado, Pedro. La vida apenas comienza, porque Cristo en la cruz del Calvario le roba el poder de la muerte a Satanás, le quita el poder de la muerte, las llaves del Hades a Satanás, y Cristo empieza a dar vida y vida en abundancia a partir del momento en que resucita de los muertos. En ese momento, la supremacía de Cristo la vemos brillar con gran fulgor y hoy podemos nosotros estar gozosos de esto. Los discípulos están viviendo su luto, ciertamente. Ellos no están esperando que esto suceda. Para ellos todo había terminado. Jesús está dando una noticia a las huestes espirituales. Ellos están recibiendo una noticia en este momento. Las huestes de maldad están recibiendo una noticia. Ustedes hasta hoy llegan. Ustedes tienen las llaves del Hades hasta hoy. Ustedes no tienen poder sobre la vida, sobre la muerte hasta hoy. A partir de hoy yo doy vida y vida en abundancia. Y es que ha comenzado la vida eterna en Jesús porque ha resucitado. ¡Qué gran privilegio tienen estas mujeres! Porque cuando el testimonio de la mujer, como lo dije, no tenía ninguna validez, mi hermano, mi hermana, amigo, ellas son escogidas para que se dé esta gran noticia a los discípulos. Y quiero cerrar ya con estas palabras. Queridos hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ven a través de nuestros canales en YouTube y en Facebook, y nos pueden estar escuchando muy probablemente a través de la radio en esta oportunidad. Queridos hermanos, la resurrección no es una leyenda, no es una leyenda mítica, no es un mito, no es un cuento de camino. Es una gran historia verídica, un acontecimiento real, irrefutable, que cambió el destino de toda la humanidad. Y allí, mis hermanos, nosotros debemos poner nuestra fe y nuestra confianza. Nosotros podemos estar tranquilos porque la deuda impagable que acarreábamos, Cristo en la cruz del Calvario la pagó completamente. Nosotros podemos estar tranquilos porque Jesús resucitó y nosotros podemos tener y vivir con esperanza y con confianza. Sabemos también por el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 21, sabemos que porque su resurrección es verídica, que porque su resurrección es un evento real, nosotros seremos transformados conforme al cuerpo de su gloria. Conforme al cuerpo glorificado de Cristo, nosotros también seremos transformados. Aleluya. Y sabemos que por la resurrección no somos dignos de lástima ni de conmiseración. Hay esperanza, porque Cristo resucitó de entre los muertos, mis amados. Prediquemos a ese Cristo resucitado y vivo. Y no hay salvación en ningún otro. Y nosotros hagamos de este mensaje un mensaje urgente. Me preocupa cuando veo estadísticas en naciones respecto a la resurrección. Cada vez hay menos cristianos que creen en el hecho ciertísimo y validado históricamente de la resurrección de Cristo. Este es un mensaje urgente y pertinente para todos los hijos de Dios. Y quiero cerrar con una oración. Oremos al Padre en este momento. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, pero gracias por Jesús.
Gracias por tu Hijo amado que se entregó en la cruz voluntariamente para ser sacrificado por todos nosotros. Fue llevado como oveja al matadero, trasquilado. Fue llevado por cada uno de nosotros. Fue sacrificado, crucificado sin pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Y el pecado que estaba sobre nosotros fue cargado sobre Él. Hoy nosotros podemos tener la dicha de presentarnos delante del Padre para solicitar de Él gracia y oportuno socorro para nuestra vida. Señor, gracias por Jesús, porque por medio de Él tenemos vida, tenemos justificación delante de tu presencia y podemos gozar a plenitud de la vida de Cristo Jesús. Gracias por la resurrección de Cristo, porque hay confianza de que nosotros seremos transformados conforme al cuerpo de la gloria resucitada de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado, que Cristo Jesús nazca en nuestros corazones. Padre amado, que Cristo Jesús sea nuestro amado Señor y Salvador. Y abrimos la puerta de nuestro corazón a tu amado Hijo, para que Él venga y reine por siempre. Amén y amén. Mis amados, espero que este mensaje, esta enseñanza, haya calado en tu corazón. Desde cualquier lugar en donde estés, en cualquier momento que lo escuches, sea que lo estás viendo en vivo en este momento o en diferido, que el poder de Dios llegue a tus sentidos y transforme tu ser y seas un hombre y una mujer transformados y que a partir de hoy tu vida y tu esperanza estén centradas en Cristo y en el evento ciertísimo, históricamente cierto, pero eternamente significativo de la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bendecidos y que Dios les bendiga abundantemente.